Hola, buen día. ¿Cómo Bien. va? Mario, Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? yo tengo una consulta. Yo Sí. la semana pasada me incorporé a este espacio donde me han enviado ya material teórico de lectura y mi consulta es eh, ¿cuántas semanas hace que ha iniciado este espacio como para yo poder ponerme al día o esto ya viene de meses anteriores? Estoy media perdida con eso. Romina, este espacio empezó hace 4 años. Es un espacio de seminario, de manera que entra, se sale, se entra de cero, se entra con conocimientos. Todos tienen preguntas para hacer y vamos a tratar de responderlas dentro de mis posibilidades. Ese es el formato clásico de seminario. Todos tienen distintos niveles. Yo parto de la base de que a todos nos falta algo. No hemos entendido del todo los conceptos, ni mucho menos. Así que no te preocupes por eso ahora, Romina. Vos lees los textos de la nube en el orden en el que están y además tenés la posibilidad de formular aquí las preguntas que quieras, traer casos que vos conozcas, articular. Esto es un espacio libre. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Second Generation. Gabriela, hola, ¿qué tal? Hola a Gracias. todos. Uy, Hola. sí, Mario, sí estaba revisando las lecciones y los apuntes que había tomado y era sobre un curso sobre, hablaba que la pulsión es como un disparo y que arranca del cuerpo, del soma, eso lo entendí, que son tensiones y luego pasan al aparato psíquico y quedan en representaciones. Quería saber si esas representaciones son el fantasma, estás hablando del fantasma, y si es muy importante en la en una cura psicoanalítica, que un analizante acceda a ese fantasma. Gracias. Ok, sí, las pulsiones son tendencias que arrancan en el soma. Acuérdense que en la primera tópica de Freud y también en la segunda, debajo del aparato psíquico está el cuerpo. Quiere decir que se originan las pulsiones en lo que podríamos llamar tensiones de necesidad, ingresan al psiquismo y quedan asociadas a representación. O sea, la pulsión como tensión de necesidad es, podríamos decir, una especie de energía que busca descargarse, pero necesita asociarse a representaciones para que esa descarga tenga un sentido. Claro, en alemán, Trieb, se escribe Trieb, significa brote o disparo, con lo cual Freud se apartó de la noción de instinto porque nosotros no tenemos instinto. Esto es un misterio, como es un misterio que nos hayamos encontrado con el lenguaje. La teoría evolucionista tiene una versión en la cual los simios empezaron a juntar significantes y de pronto articularon una lengua y se convirtieron en humanos, y ahí apareció la idea que ustedes habrán oído hablar del eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? Y es el articulador entre los monos y el humano. Pero resulta que ahí hay un agujero, nunca vamos a llegar a encontrar el eslabón perdido, y lo cierto es que tenemos que arrancar del humano como tal y dejar atrás al mono como tal. Lo cierto es que la especie se encontró con esa novedad misteriosa que se llama lenguaje, quedó atrapada en su matrix. El lenguaje como trama, como estructura, no está en la naturaleza, no está en la cultura, no la inventamos nosotros. Pero ¿qué hizo el humano? Sí inventó los significantes, sí inventó los idiomas y sí inventó los discursos. Entonces, las pulsiones llegan al psiquismo asociadas a representaciones para formar parte de la novela del neurótico, o podríamos decir del sujeto en general. La pulsión tiene una condición y es que no tiene descanso. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, soñamos.
y es un mecanismo para que el cuerpo material descanse, pero la pulsión siga pulsando a través de los sueños. Cuando alguien me dice no soñé nada, es que la represión fue más poderosa que el sueño mismo, porque no se acuerda. Obviamente que la pulsión asociada a representaciones está en el marco del fantasma. No se olviden nunca que fantasma quiere decir fantasía. No es una entidad diferente y la encontramos en los libros porque el sucesor de Lacan, que fue Miller, empezó a utilizar un término que Lacan usó una sola vez en su vida, fantasma, que en francés quiere decir fantasía. Entonces, el fantasma de cada uno necesariamente está articulado con las pulsiones asociadas a representaciones, porque es así como nosotros construimos esto que llamamos realidad y que no es más que una novela ficcional. Ahora, ¿qué otro elemento hace pareja con la pulsión para satisfacerla? Porque la pulsión se quiere satisfacer a toda costa. No se olviden que la meta de la pulsión es la descarga. Y esa categoría que provee la satisfacción se llama goce. Después hay que ver qué tipo de goce estamos hablando en cada caso. ¿Veis? Hola, buen día a todos. Que me vino a la cabeza mientras estabas hablando el texto de Freud, Inhibición, síntoma y angustia. Sí. Y a lo que iba es cuando se genera la angustia, ¿qué pasa con la representación? Porque ahí no hay ninguna, por ejemplo, si la angustia va, si va hacia el exterior, uno lo puede, por ejemplo, se genera una fobia, un objeto fóbico que me genera angustia, pero cuando la angustia no hay representación. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Qué va al yo? ¿Cómo va eso? Bueno, justamente por eso Lacan, cuando retoma la angustia, la ubica en el registro de lo real, porque según Freud, la angustia no tiene objeto. La angustia es un sentimiento inasible, es una especie de nebulosa que no puede encuadrarse en nada específico porque cuando encuentra un objeto, ya la angustia se transforma en otra cosa, por ejemplo, miedo. Y cuando generan síntomas, por ejemplo, cuando es una fobia, ¿no? O fobia a algo, que busca un objeto para representarse, un objeto externo, ¿no? O el cuerpo en una histeria. Eh, ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí se convierte en síntoma o la angustia es un síntoma también? Que no tenga objeto representativo. No, la angustia es una categoría diferente del síntoma, aunque el mismo Freud dice, podríamos pensar que tanto la inhibición como la angustia no dejan de ser síntomas. ¿Por qué? Porque se ven, porque se sienten, se perciben. Pero en rigor son tres categorías distintas, por eso Freud le puso ese nombre al artículo. Inhibición, síntoma y angustia. Tres cuestiones diferentes. En la fobia, recuerden que Freud originariamente le puso otro nombre a la fobia. Le puso histeria de angustia. Entonces, es una categoría flotante, vamos a decir, en el marco de otras dos categorías que son de mayor consistencia, como es la histeria y la neurosis obsesiva. Cualquiera de las manifestaciones psíquicas de las que estamos hablando son reacciones de la mente frente a algo. Sugiero que repasen las series complementarias para que ustedes puedan aproximarse a lo que pensaba Freud cuando investigó el origen de una conducta. Él habló del factor constitucional, el factor disposicional y el factor desencadenante. Nosotros vivimos una vida desde una perspectiva en la cual fuimos construidos con un determinado factor disposicional. En otras palabras, nos han fabricado con una cierta disposición a incógnita, más fuertes, más débiles, más vacilantes, más decididos. Después nos encontraremos con el factor desencadenante y articulado con el factor disposicional, que es, por decirlo de alguna manera, tomando un término de Foucault, mi caja de herramientas. Yo resolveré ese enfrentamiento con el factor desencadenante, cualquiera sea, con una conducta determinada. Por ejemplo, yo puedo tener ante mí
un analizante estructuralmente psicótico. No me doy cuenta porque es una psicosis no desencadenada. Por lo tanto, no puedo hacer un diagnóstico y lo hago, en todo caso, en forma provisoria, con muchísimo cuidado, porque si yo tengo la duda, tengo que recurrir a lo que llamamos diagnóstico diferencial. A veces es muy parecida a la conducta de un psicótico no desencadenado con obsesivo grave. Entonces, ¿cuándo se produce el desencadenamiento de la psicosis? Cuando hay un factor desencadenante, que podría ser, en el marco del análisis, una interpretación. Por eso, si yo estoy en la duda, me voy a cuidar mucho de interpretar al sujeto, porque podría desencadenar una psicosis en el consultorio. Romina, Rey. A lo mejor escapa un poco de lo que estaban hablando, pero la angustia vendría a ser una emoción, Un afecto. es un afecto. O sea, Freud cuando habló de la conciencia, dijo la conciencia tiene 4 elementos. Representaciones, percepciones, palabras, él no usaba el término significante, porque no había accedido a la lingüística de Saussure, y afectos y emociones. Ahí armó un paquetito, pero distinguió afectos de emociones. Por ejemplo, el amor, el odio, la angustia, la tristeza son afectos. ¿Qué diferencia hay con las emociones? Que la emoción, si bien nos afecta como los afectos, tienen una cierta diferencia, porque yo puedo sentir emoción en un teatro frente a una orquesta que está tocando Adiós Nonino, por ejemplo. Ahora, si yo me pongo a buscar un afecto de las categorías que conocemos, yo puedo decir, bueno, esta canción me produce tristeza, nostalgia, pero está la emoción como algo colateral, que también es del orden afectivo, pero tiene cierta diferencia, por eso Freud lo planteó así. Afectos y emociones, palabras, representaciones, percepción. Dale, Jorge. Bueno, te quería preguntar por el tema del lenguaje, que antes has dicho que lo que sí creó el hombre fueron los idiomas, los significantes, tal. Entonces, ¿qué es para Lacan lo que estaba antes del hombre respecto al lenguaje? Está buena la pregunta, porque antes del humano estaba el lenguaje, por eso dice Lacan, el lenguaje nos preexiste, somos extranjeros del lenguaje. O sea que el lenguaje es una categoría tercera entre la naturaleza y la cultura que configura por sí mismo un enigma. El lenguaje es un enigma absoluto, estoy hablando de la estructura. En tanto es universal, todos los idiomas cuajan en la estructura. Todo idioma nuevo que se invente cuajará en la estructura, y por eso todos los idiomas tienen textos que son traductibles de un idioma a otro. Yo puedo traducir del guaraní al coreano y a cualquier lengua inventada, porque la estructura del lenguaje es la misma. Es un intangible, un invisible, estaba ahí cuando llegamos nosotros. Por eso decimos, la especie se encontró con el lenguaje y por eso hay un agujero, porque no solamente se encontró con el lenguaje, sino que además había desarrollado los órganos de fonación que un gorila no tiene, por ejemplo. O sea que ahí hay un agujero y podríamos decir en términos lacanianos, hay una forclusión del origen, o si quieren, hay un origen mítico del humano inaccesible. Es como un punto de real, inaccesible, imposible de localizar. Cuanto más atrás vayamos en el orden humano, vamos a encontrar gente que habla. Cuanto más adelante vayamos en el orden de los monos superiores, gorilas, chimpancés, orangutanes, babuinos, son los más inteligentes, seguiremos encontrando seres que no hablan. Ahora, en este momento histórico, hay investigaciones que empiezan a poner en duda si somos los únicos seres que hablamos. Porque en todo caso, hay investigaciones no solamente sobre animales, sino también sobre vegetales, que están a punto de encontrar categorías comunicacionales impensables hasta ahora para nosotros. Claro, cuando Freud habla de que el humano tiene 3 heridas narcisísticas, ¿de qué está hablando? Está hablando de que la primera herida
vino de la mano de Copérnico. No somos el centro del universo. Segunda herida narcisística, vino de la mano de Darwin. Somos un eslabón más de la cadena evolutiva. Tercera herida narcisística, la que trajo Freud. No somos, como yoes, dueños de nuestra propia casa, porque el dueño de nuestra propia casa es el inconsciente, herida narcisística para el yo. Ahora estaría en marcha una cuarta herida narcisística, porque hay gente que piensa del campo de la ciencia que no solamente nosotros hablamos. Y el problema es que nosotros no tenemos el código para entender otros lenguajes. Esto, claro, es materia especulativa hasta ahora, pero hay suficientes impedimentos para por lo menos poner en duda esta cuestión. Quería preguntarte también si me podías poner otro ejemplo para distinguir entre afecto y emoción. Claro, la emoción es algo que te conmueve, te hace, por decirlo de alguna manera y usando un término que nosotros tenemos muy a la mano, entramos en resonancia. Resonancia es un fenómeno que Freud tomó de la física y sobre todo del estudio del sonido. Usted sabe que la resonancia es cuando, por ejemplo, y vos me vas a entender, Jorge, porque sos músico, cuando vos tenés en una sala dos guitarras, una de las cuales está en manos de un músico, y ese músico toca la cuerda mi, la guitarra tiene dos cuerdas mi, la prima y la sexta, en la otra guitarra sonarán las dos cuerdas por el fenómeno de resonancia, porque el sonido se transmite por el aire como una onda y hace vibrar a la otra cuerda que nadie la toca. Entre nosotros, haciendo una metáfora, existe el fenómeno de resonancia. Cuando algo situacional nos toca en algún punto de nuestra sensibilidad, nos emocionamos. Ahora, ¿por qué diferenció Freud de los afectos? Siendo que también nos afectan las emociones. Porque los afectos, tal como los conoce la gente en general, en lo cotidiano, están muy establecidos y determinados. Está el odio, está el amor, está el amor-odio todo junto, como planteó Lacan, está la envidia, están los celos, está la ira, hay un montón de afectos, la tristeza, ¿no? Ahora, la emoción es como otra categoría que tiene que ver con esto de la resonancia de que yo hablo, pero no deja de ser un afecto, porque nos afecta. Para mí no es lo mismo escuchar un tipo de música que otra, por decirlo de alguna manera. Sucede que hay melodías que a mí me llevan a un estado de emoción que no puedo decir, siento, por ejemplo, o podría asociar esta canción me llena de nostalgia porque me recuerda a algo, pero tengo que hacer un cierto movimiento y por eso son categorías que tienen cierta diferencia, pero también tienen ciertas similitudes. ¿Queréis? Sí, los afectos serían más aprendidos, ¿no? O sea, se asocia a la emoción, pero son lo que uno aprende porque del odio, no sé si me explico. Bueno, depende, porque el bebé lo primero que siente cuando nace es odio. El bebé rechaza todo, sea o no satisfactorio. Pero después tiene que ser significado eso, es aprendido, ¿Sí? lo otro me parece que es nato, y las emociones y el odio, bueno, tiene que haber un significante por eso digo aprendido, ¿no? Porque lo puedes sentir. ¿Sí? Es cierto que en los afectos aparece una mayor asociación a significantes que en las emociones, aunque yo podría, desde el punto de vista de la emoción que siento, ponerle a eso palabras. Patricia, A ver, a mí me genera esta pregunta. La emoción es algo que comienza, y finaliza. El afecto perdura. Mi pregunta es, ¿el afecto es igual a sentimiento? ¿sí? Con Gracias. una excepción. A ver, La excepción es lo que Freud llamó sentimiento inconsciente de culpabilidad, porque es una contradicción. El sentimiento se siente, está en la palabra, sí, pero el sentimiento inconsciente no se siente.
Y ese es el problema de los neuróticos, que por el hecho de que tenemos una deuda impagable, nos genera culpa que tiene estas dos vertientes. La culpa consciente sobre algunas situaciones en las que yo me puedo autorreprochar una conducta y el sentimiento inconsciente de culpabilidad que justamente porque no lo siento y sin embargo opera, me lleva al autosabotaje. Cada vez que ustedes cometan un acto en contra de ustedes mismos, están en presencia de una puesta en acto del sentimiento inconsciente de culpabilidad. Están pagando con otra moneda y en otro espacio y en otro tiempo algo que viene de una deuda primigenia. ¿Y de dónde viene la deuda que tenemos? De los dones que nos han brindado nuestros padres. Una deuda que no se puede pagar. ¿Veis? Se me ocurría esto, entonces en toda inhibición hay culpa. El paciente lo vive como una culpa, puede ser. No siempre. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos concretos que a veces iluminan un poco, aunque pertenezcan al registro imaginario. Tengo que dar un examen. Me estudié todo. Llega el momento y yo no puedo pronunciar una palabra. Estoy inhibido. Obviamente que cuando salgo del examen reprobado, voy a decir, pero ¿qué es lo que me pasa? Soy un idiota. Me conocía toda la materia y no pude pronunciar una palabra. Bueno, ahí puede haber un autorreproche. Pero hay inhibiciones que el sujeto no sabe a qué responde. El sujeto a veces no se hace responsable de una inhibición. Un caso clásico, por ejemplo, es la inhibición sexual. Un sujeto que está próximo a tener una relación sexual tremendamente apasionada con alguien que acaba de conocer, pongamos, y a la hora de los papeles resulta que el sujeto no funciona. Bueno, está inhibido. Ahora, ¿qué pasa en la pareja? La otra persona capaz que diga, no tengo suficiente entidad como para excitarlo. Y él podrá decir, estoy tomado por un momento de impotencia. Ahora, habrá gradaciones, gradientes de la culpa. A veces uno siente que es culpable, aunque en el fondo no lo es. Y en otras ocasiones, por eso siempre depende del caso, sentirá que es algo que se le impuso y no siente ninguna responsabilidad sobre ello. Por ejemplo, cuando alguien dice, desapareció de mi mente, tenía que recordar una palabra y desapareció de mi mente. Se le produjo un olvido. La palabra estaba, el tema es que no llegó a la conciencia, quedó atrapada en el preconsciente o en el inconsciente y no pudo ser proferida, y el sujeto lo puede tomar eso como una cuestión inhibitoria. O sea, depende del caso. ¿Creéis? Entonces las inhibiciones son superyoicas. Y otra cosa, ¿y qué diferencia hay en la inhibición y la represión? La inhibición es la suspensión transitoria de una función del yo. Habría que ver si está interviniendo o no el superyo. Yo tendería a decir que sí. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? La diferencia Ah, entre inhibición y represión, porque la represión también es una inhibición, está reprimiendo algo. bueno, la represión, si es tal, es estable. Yo puedo tener una inhibición transitoria. En algún momento me acordaré, por ejemplo, me olvidé de una palabra. Podría decir alguien que está frente a mí, la está reprimiendo, pero ¿qué pasa si yo dentro de 10 minutos me acuerdo de la palabra? Estaba en el preconsciente, no estaba inconscientizado. Así que habría que ver el caso. Habrá inhibiciones que responden a mecanismos represivos y otros que no. Lo cierto es que cuando hay transitoriedad, no podemos hablar de represión, porque la represión libera contenidos en el marco de un dispositivo, por ejemplo, el análisis, o en alguna circunstancia determinada. Por ejemplo, fuera del análisis, en lo que se ha dado en llamar experiencias cumbre. Hay situaciones en la vida que son extremas
y por eso tiene este nombre, experiencias cumbre, en donde el sujeto alumbra cosas que estaban olvidadas o reprimidas. Cuando Lacan decide recurrir a la sesión corta, aplicando la función de corte en un momento determinado del discurso del otro, es porque cuando él explica por qué lo hace, dice por dos razones. Primero, porque cuando el sujeto acaba de encontrar algo o está a punto de encontrarlo, yo tengo que poner la función de corte porque es como que estuviera al borde de un precipicio y yo necesito que suspender la sesión para que él dé ese paso por sí mismo. Y no que ese momento, que podría ser de insight o de pre-insight, quede contaminado por el discurso posterior. Entonces Lacan ahí corta la sesión. Y en otra explicación que da, es en la comparación con lo que le pasa al sujeto cuando está en un peligro de muerte inminente. Eso lo saben todos. Cuando uno está en peligro de muerte inminente, dicen, a mí no me ha pasado, que la vida le pasa por los ojos en un instante y se levanta la represión. Entonces, es como una analogía de la muerte súbita. El corte de una sesión, en ese caso, dice Lacan, es análoga a la amenaza de muerte súbita. Entonces, el sujeto levanta barreras represivas. Perdón, una cosita para que no se me vaya. Entonces sería como generar una falta Sí, claro, en ese siempre. corte. Genera la falta para que se puedan unir a Sí. significado. Gracias. Acordate, Grace, que toda experiencia analítica, entre muchas otras, pero sobre todo la analítica, es alrededor de la castración. O sea, la instalación de la falta, la necesidad de descompletar al otro. Por eso, los analistas, por lo general, hablamos lo necesario. Por eso, por ejemplo, en los grupos operativos de psicología social, ya que nuestra escuela tiene esa orientación, evitamos o intentamos evitar, y a veces no lo logramos, que los coordinadores se abstengan de las grandes devoluciones, porque eso va en la dirección del llenado y no del vaciado, que es lo que pretendemos. Hay que descompletar. Cari, Mi consulta es sobre la inhibición. O sea, ¿la inhibición puede ser parte también de esa falta o esa necesidad de aprobación del otro? ¿Puede ser generada por esa falta? O sí, sea, cuando alguien se inhibe, es más el reflejo de la falta del otro que de uno mismo. ¿Puede ser también así? sí. No es la única variante, pero es una variante que se podría considerar, porque a veces uno se siente demasiado exigido por el otro en términos de mandato, porque la exigencia del otro se articula con los mandatos superyoicos internos. Entonces, cuando uno pretende estar a la altura de lo que el otro demanda y resulta que no le dan los números, por decirlo de algún modo, se inhibe. Esto pasa muchas veces en el marco de un vínculo, y les traigo un ejemplo. Yo tuve un paciente casado con 3 hijos, empezó a tener problemas con su mujer, problemas de orden sexual. ¿Cuál era el problema? Para decirlo todo, eyaculación precoz. Ustedes ya saben lo que es. ¿Cuál era el resultado de la eyaculación precoz? Bueno, una insatisfacción de la mujer, lo que condujo inevitablemente a la disolución de la pareja. Ahora, cuando lo vimos en análisis, resulta que apareció una articulación entre el desinterés de la mujer cada vez mayor y la necesidad inconsciente del sujeto de proveer a esa insatisfacción acortando el coito. ¿Y cómo se acorta un coito? Desde el punto de vista fisiológico, a través de la eyaculación precoz. Grace, Ahí estarías hablando en respuesta de un ideal, ¿no? ¿sí? El caso es que, por ejemplo, en el caso de la histeria femenina, por algo Freud dijo, la histérica es una fabricante de hombres, porque después que lo sedujo y que lo consiguió como objeto de amor y de deseo, cuando lo obtiene,
empieza a encontrarle la quinta pata al gato, por decirlo de algún modo, entonces empieza la movida crítica de la mujer sobre el hombre, de lo que se deriva, lo que podríamos llamar la mujer fálica, que desprecia al hombre, dice Freud, lo convierte en objeto nada. Por lo tanto, en el marco de un vínculo de esa naturaleza, una posición histérica de la mujer llevada al extremo tiene como derivada la hipotetización del otro, aunque sea transitoria y con esa persona, porque está en juego una exigencia que además está montada en una deliberación. Por eso cuando hablamos de la mujer fálica, la frase vulgar que podemos meter en términos discursivos sería, vos sos un inútil, todo lo tengo que hacer yo. Ahí está la mujer fálica frente al hombre impotente. No responde a la demanda o no, la histérica o la mujer fálica, ¿no? O reniega la demanda, ¿cómo sería? A dejar al otro en un lugar más de denigración. O sea, Sí. que pide, pero no responde. Bueno, en ese caso la demanda cambia de mano, porque cuando ella seduce, está demandando. Cuando el otro responde y ella se aparta, el demandante es el otro. Y entonces no hay nada peor para una histérica que un tipo demandante, porque es un tipo que está suplicando amor. Como dice Claro, Lacan, en el fondo toda demanda es de amor. se me vienen las etapas, ¿no?, del desarrollo psicosexual, en la etapa donde la mano donde el bebé cuando empieza a retener las heces, ¿no? Que él está en la posición de retener la demanda del otro, ¿no? En ese, Exactamente. Ahí también hay una inversión de la demanda y por eso la fase anal es una de las más importantes de transitar, la más dificultosa, que puede dejar restos en el carácter, en la personalidad del sujeto, porque es una fase que puede quedar una fijación de algo intramitado. Entonces, en el mejor de los casos, cuando no hay una tramitación adecuada de la fase anal, aparece la sublimación como destino pulsional y en el mejor de los casos tenemos un coleccionista. Un coleccionista, por ejemplo, no sé, de monedas o de billetes o de autitos. Y en el peor de los casos tenemos el acumulador. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? El que junta basura porque se supone que alguna vez le va a servir. Bueno, toda esa basura es representante de lo anal, del desecho necesario para sostenerse en la cultura. Alejandro, Vos sabés que yendo un poquito a la práctica, me ha pasado en consultorio, no sé si es así, pero bueno, vos me podrás desasnar al respecto, que he observado y he detectado algunas señales además en estas personas con rasgos histéricos, que está presente además la queja, en todas y en todos. bueno, la queja no solamente es de la histeria, lo que pasa es que en la histeria la queja es como exagerada, pero todo neurótico es un sujeto quejoso, todo neurótico es un sujeto sufriente que sufre la ley, sufre la falta, que puja por un llenado imposible. Por lo tanto, si bien la castración o la falta, como dice Lacan, es una operatoria necesaria en todo desarrollo psicosexual, el asunto es cómo se tramita en cada familia, porque una cosa es hablar en abstracto de la castración simbólica y otra cosa es decir, bueno, ¿cómo operó esto en la anécdota cotidiana con un chico determinado y unos padres determinados? De manera que la queja por lo que no hay es el precio que nosotros pagamos por ser deseantes, es la parte buena de la falta. Nosotros, por suerte, estamos en falta, estamos en carencia, porque eso nos hace deseantes, nos hace caminar, por decirlo de alguna manera, aunque caminamos hacia una utopía, porque ese objeto de deseo perfecto por algo forma parte de lo real, lo imposible. Romina, Esto lo pregunto como mamá. Tengo un niño de 4 años y con respecto a la fase anal, ¿cómo uno puede colaborar para no dejar huellas y que el día de mañana no sea un coleccionista? bueno, no está mal ser coleccionista,
El problema de las madres con la fase anal es justamente cómo se comporta una madre que Winnicott llamaría suficientemente buena. Y yo creo que todo pasa por lo administrativo. Y no en vano, la fase anal es el origen de nuestra tendencia administrativa. Nosotros administramos dinero, afectos, conductas, voces. En la fase anal, una madre exagerada en la exigencia de que el chico se deshaga de sus excrementos que ama, produce fijación. Hay madres que son tan obsesivas con este asunto que instalan verdaderos terrores en el chico. Ahí está la madre que pone enemas, que pone una ramita de perejil en el ano del pobrecito y le exige, inclusive le impone castigos si no hace lo que corresponde y como corresponde. Yo he visto muchos casos así que han derivado en obsesivos de distinta magnitud. Bueno, en el extremo, en el peor de los casos, como dije, tenemos un acumulador, alguien que junta porquerías como transacción, porque si juntase lo que él quisiera en el fondo como niño, que son sus propios excrementos, bueno, quedaría fuera del lazo social. Esa transacción deja un resto sufriente y en todo caso de un mayor nivel de anormalidad que la que tenemos, en términos de una conducta exótica que podría ser esos tipos que guardan porquerías y que se supone que algún día van a servir para algo. Grace, ¿Sabés que estaba pensando en esto que de la fase anal y, y digo, cuánto se juega ahí de lo real, ¿no? Porque ahí está el vaciado del cuerpo del chico. sí, ¿Qué pasa ahí, no? En esto de, ahí donde también es una formación de un resto del objeto A, porque es bien, bien del cuerpo, bien de lo real, ¿no? sí, Sea, más allá de que tiene que ver con lo oral, ¿no? Pero este vaciado o llenado, como fuese. sí. Bueno, justamente nosotros tenemos horror al vacío, que eso en arte tiene un nombre, en el barroco se llama horror vacui, donde ustedes van a ver, por ejemplo, una habitación completamente abarrotada de objetos colgados, el horror al vacío, y sin embargo, el vacío es generador de toda la línea, porque es a partir de ese descompletamiento que nosotros hacemos cosas, tenemos proyectos, tenemos deseos, caminamos hacia una utopía, sabiendo que la utopía es inalcanzable, pero por lo menos caminamos. Entonces, la cuestión anal que vos traes, Grace, es muy significativa porque justamente representa, en términos reales, algo que desde el punto de vista simbólico tiene mucho valor, que es esta condición de vaciamiento que es la condición esencial del sujeto. ¿No? No nos olvidemos que nosotros tenemos lo que llamamos la falta en ser. Por eso Lacan, en algún momento de, no me acuerdo de qué seminario, planteó un binario que era la palabra plena y la palabra vacía. Y dijo lo siguiente, la palabra vacía es el discurso imaginario del sujeto que se sostiene en el eje imaginario sin ninguna profundidad. Y la palabra plena es la que viene del inconsciente cuando aparece ese sujeto evanescente que, como dice Lacan, es una boquita que se abre y se cierra, por ejemplo, a través de un fallido. Pero después se cuestionó este binario porque dijo, ¿cómo? Yo que voy por el vacío, estoy hablando de que la palabra que vale es la palabra plena. Y ahí se encontró con una contradicción que no pudo solucionar. Marcela, Sí, buen día. Con respecto a la etapa que estaban hablando de la etapa fálica, que tiene que ver con esto que están hablando, yo me quedé pensando, la reversa sería, ¿no? Como estaba hablando recién Claudia, creo que era. Una madre suficientemente buena, ¿con qué debería llenar? ¿Con qué se debería una madre? Yo no fui madre, fui docente. ¿Qué características, no? Porque como es inconsciente, viendo a tantas mamás en los colegios y viendo tantos
niños. Mi pregunta es eso, ¿no? Por eso me gusta esto que estoy estudiando. Sí. Lo que pasa es que los llenados maternos solo tienen sentido, o tienen, en todo caso, un sentido que propende al crecimiento del crío, cuando es alternado por el vaciado. Por eso cuando hablamos de Winnicott, e inclusive cuando hablamos de Melanie Klein, hay que alternar gratificación y frustración. Por eso esa madre que está esperando que el bebé se despierte y le tiene la teta en la boca para que no llore, no grite, no estamos hablando de la madre suficientemente buena, porque no se banca eso que hay que alojar en ella, que es el llanto del bebé porque está insatisfecho. Hay que hacerlo esperar. Por supuesto que le da otras cosas, no solo le da el alimento, le da lo que llamamos la función áptica, que es el tocarse, el contacto de la piel, le da la mirada, le da la palabra, le canta, lo mima, lo toca, le da amor y le da los objetos presentados, de los cuales habla Winnicott. Hay una fase que es la de la presentación de objetos, de lo cual emergerá el objeto transicional, que es ese pedacito de oreja de osito que el chico necesita para no descolgarse del mundo cuando la mamá no está. Y las madres que tienen sus criterios, de repente un trapito todo sucio van y se lo lavan, con lo cual están haciendo un daño, porque el chico necesita ese pedacito de nada como objeto transicional, objeto tercero entre él, la madre y el objeto. O sea, es una tríada necesaria que después da lugar a lo que Winnicott llama el espacio transicional, que es el espacio del juego, de la creatividad, que también lo instala la madre suficientemente buena. Gustavo, Marinelli. Hola, buen día. Hablando que hablamos de las heces, hablamos de la eyaculación precoz, hablamos de las heces como un regalo, hablamos en el caso que contaste. Ahora, tengo una pregunta. ¿Hay alguna forma de clasificar o entender en el momento, por ahí es sexología, ¿no? Y no psicoanálisis, pero por ahí hay una explicación psicoanalítica sobre el tema, del famoso squirts, o cuando la mujer se desborda de alguna manera al momento de llegar. Sí. Pero ¿cuál es la pregunta? Esa, ¿cuál es el significado o por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? Hay otra que no lo hace y otra que sí. Ah, ok, ok. Bueno, eso es una manifestación fisiológica para la cual están dotadas todas las mujeres. Lo que pasa es que por vía de la represión a veces no tiene lugar. Por ejemplo, pacientes que me dicen, yo no puedo llegar al orgasmo porque me hago pis encima. Bueno, no te estás haciendo pis, no, sale de la uretra, pero no es orina. Es un líquido prácticamente que no tiene ni gusto, ni olor, ni nada, pero que es una manifestación que podríamos llamar la eyaculación femenina, que dentro de lo que es la actividad sexual y dentro de lo que es el orgasmo, es una maravilla. No toda mujer puede lograr liberarse para producir eso, y no todo varón lo acepta tampoco. Una escena que me quedó grabada de Instagram es una toma que se hace de costado, una mujer en una camilla, desnuda, en donde un tatuador le está tatuando una imagen en el pubis y apenas queda tapada la abertura, los labios de la vagina, y en esa manipulación que hace el tatuador, la excita y de repente sale un chorro de esa vagina que lo inunda al tatuador y la mujer empieza a los gritos. Claro, le produjo un orgasmo. No creas que toda mujer puede controlar eso o liberarlo. Existe también mucha represión sobre eso porque ya sabemos todos los tabúes que rondan alrededor del goce femenino. El goce femenino no solamente es una incógnita para nosotros, sino que además también para ellas. Y tiene elementos
que superan largamente las posibilidades de placer de un varón. No nos olvidemos que el clítoris es el único órgano especialmente diseñado para el placer, por la cantidad inmensa de terminaciones nerviosas que tiene. ¿Y qué pasa? Por vía del tabú, de las religiones y de las costumbres comunitarias, en África, en la mayoría de los países, a las mujeres les cortan el clítoris, porque el machismo, el patriarcado, obliga a que la mujer goce lo menos posible. La mujer que goza es un peligro para el hombre machista, por supuesto. Y bueno, estamos en una sociedad machista, patriarcal, de la que yo creo que no vamos a salir nunca. Última pregunta, Guido, porque me tengo que ir a otro lado. Hola, buen día, Mario. Sí, es Hola. cortita. No, vos dijiste la palabra barroco. Y en Qué uno de los frase que te mandaste, Guido, ¿eh? La y en mía uno es de- cortita. Sí, es el Dale, inconsciente. Guido. Perdoná la Em, interpretación. ¿Qué le iba a decir? No, y dijiste la palabra barroco y, y me quedó pensando en uno de los textos que había subido que a Lacan le decía que era barroco. Sí. ¿Qué significa? Barroco significa rebuscado, pero es todo un movimiento intelectual y artístico que tuvo su florecimiento en Europa en su momento. Creo que estamos hablando del siglo XVI o XVII, que se vio en la arquitectura, en la decoración, en la música. Por ejemplo, Bach era barroco. El barroquismo es ese regodeo con la complicación y con el llenado, y Lacan tenía ese estilo. El barroquismo de Lacan, y les recomiendo que lean el texto, Lacan y el barroco, tenía esa modalidad, ese estilo de transmitir los conocimientos, que tampoco era inocente, porque Lacan, a diferencia de Freud, que nos quería poner las cosas todas muy fáciles, quien lea a Freud se dará cuenta que es súper amigable para leer. Lacan no. Lacan es rebuscado, es intrincado, pero no solamente porque es barroco, sino porque también es un filósofo. Y ahí es donde aparece la dificultad de entender a Lacan, cuando se manda a filosofar. Claro, muchos decían que no lo entendían. Claro, nadie lo entendía porque las vueltas que te pegaba con el discurso, está bien que él tenía que plantear su discurso en coherencia con la metonimia del deseo. Ustedes saben que el objeto de deseo es metonímico, se va trasladando, es como si te prometieran algo que nunca te van a dar. Bueno, Lacan hacía eso en las clases, prometía cosas que nunca dictaba y cuando las abordaba se mandaba unos laberintos alrededor en donde la mayoría de la gente que iba a los seminarios no entendía nada y seguían yendo. Y a mí lo que me indigna un poco es que los supuestos autores que te traen libros como Introducción a Lacan o para leer a Lacan o para entender a Lacan, hacen lo mismo, entonces no se les entiende nada. Acá lo que intentamos es derrotar esa modalidad y por eso este seminario tiene el formato que tiene. La idea mía es que ustedes entiendan y no que se pierda en ningún laberinto. Romina, última. Una consulta, que a lo mejor no es fácil de responder. ¿Algún libro de Freud que me puedas recomendar para Sí, leer? Psicopatología de la vida cotidiana. Porque es el libro en donde está la semilla de la teoría de la doctrina del significante de Lacan. Perfecto. Donde abras ese libro, te vas a encontrar con casos muy didácticos y entretenidos, divertidos inclusive, en donde está la teoría del significante. ¿Sí? Gracias. Bueno, gente, chao a todos. Gracias, Mario. Hasta Chao, Mario, gracias. luego. Hasta luego, Mario.